La mayoría, un 90% de la iglesia camina en obediencia teórica. Amén. De ese 90%, el 50% ni camina. Ajá. O sea, hay un 50% que ni camina. Van a la iglesia el domingo y no caminan en obediencia teórica. Porque usted los ve que el dominguito, van al domingo a la iglesia y usted ve que de repente el fin de semana tuvo fiesta y un montón de envases de corona. Eso es obediencia. Eso es voluntad permisiva. Más que nada voluntaria, güey. ¿Sí? Pero esa gente camina ahí y usted no puede. Ellos no quieren comprometerse con nada más, no quieren caminar en obediencia ni siquiera teórica. El 40% que resta camina en obediencia teórica. ¿Qué es obediencia teórica? Que obedecen la palabra, se guardan, pero no quieren nada más. No quieren crecer espiritualmente. Están sujetos a lo natural. Se reúnen, sí oran, pero no quieren meterse, no quieren entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Porque entrar a la presencia es un problema, hermano. Me comprometo más con Dios. Me comprometo más con Dios. Mi carne se empieza a morir, Patricia. Y la única forma de que la iglesia camine en la obediencia práctica tiene que morirse. Morir a la voluntad humana, morir al deseo humano. ¿Qué ha tenido que hacer Dios para matar nuestro deseo, Patricia? ¿Qué ha tenido que hacer Dios, Gerardo, para matar nuestra voluntad? Porque déjeme decirle que aquí el remanente que hay no es un remanente cualquiera, no es el remanente que fue llamado para manifestar la gloria de Dios, para manifestar la presencia de Dios en un mundo necesitado, que aunque vive en obediencia teórica no han podido conocer la presencia del Espíritu Santo. Porque dolorosamente en las iglesias hay mucha gente subidos en los altares, nunca han tenido experiencia con el Espíritu Santo, ni lo conocen, fueron bautizados pero no conocen al Espíritu Santo. Y hay un problema muy grande. La Biblia enseña que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero el problema que sigue es el problema grande. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay gente que se conformaron con ver el reino de Dios, viven viendo el reino de Dios, pero no han querido entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de vivir bajo las normas del rey, bajo la dirección del rey. Y la última dirección que dio el rey fue esta: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá, y cuando Él venga, Él os guiará a toda la verdad. La última dirección del rey es que teníamos que caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Y esa guianza no se puede caminar con el entendimiento, con la voluntad de la carne, con la voluntad humana. Hay que caminar por el Espíritu. Porque Corintios no lo dice. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La gente natural no percibe. Usted puede ser evangélico, pero si usted es natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para usted son locura. Yo voy a hacer el ridículo de estar danzando delante de la gente. Yo me voy a poner a llorar, que me vean llorando delante de la gente. No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Dice la palabra: más el espiritual juzga todas las cosas, y él no es juzgado por nadie. Y a su nombre. Entonces vamos a hablar hoy de obediencia teórica. Mucha gente vive en obediencia teórica a la palabra de Dios. Pero la obediencia práctica es la obediencia con revelación del Espíritu Santo. Amén. Usted conoce una iglesia primitiva antes de que viniera el Pentecostés. Si usted lee los evangelios, principalmente
Mateo, Marcos y Lucas, usted consigue a los discípulos caminando bajo obediencia teórica. En obediencia teórica amaban al maestro. Pedro sacó la espada para matar a Marco y le cortó la oreja nada más. Eso se llama, en obediencia teórica, él amaba a Jesús. Amén. En esa misma obediencia teórica lo niega 3 veces. Porque en esa obediencia teórica a veces da miedo porque no hay revelación del Espíritu Santo. Usted camina a pura teoría. ¿Será así o no será? De ahí que llega al maestro 3 veces. ¿Por qué? Porque en la obediencia teórica usted no está seguro de quién es usted, ni quién es el maestro, ni quién es nadie. Amén. En obediencia teórica, Jacobo y Juan le pidieron permiso a Jesús para pedir que descendiera fuego del cielo y quemara a los samaritanos. Porque ellos se enojaron cuando los samaritanos no dejaron pasar a Jesús por Samaria. Tuvo que dar la vuelta para llegar a Jerusalén. Amén. En esa obediencia teórica, en ese celo, no conforme a Dios, Dios Padre, permítenos que pidamos que descienda fuego del cielo y queme a todos estos bandidos. Y Jesús les dijo: ustedes no saben ni qué espíritu son. A ustedes no se les ha revelado ni quiénes son. Amén. Gloria a Dios. En obediencia teórica va Jesús caminando por las aguas y de repente un fantasma, porque no lo conocían. Amén. Y dice Jesús: no teman, soy yo. En obediencia teórica, Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Si eres tú, Jesús, di que yo ande sobre el mar también. Y empieza a caminar sobre las aguas. Y se hunde. Cuando vio lo que estaba sucediendo, algo sobrenatural. Amén. Se hunde. Pero después de ahí empezamos a ver en el libro de los Hechos una iglesia caminando en obediencia práctica. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. En obediencia práctica vemos a Pedro dando un mensaje y se convierte en 3,000 personas. No había micrófonos, no había redes sociales, no había nada. 3,000 personas se convierten en el primer mensaje de Pedro. Obediencia práctica, obediencia por el Espíritu Santo, obediencia al Espíritu Santo. Amén. En la obediencia práctica, a ese segundo mensaje se convierte en 5,000. En obediencia práctica vemos a Esteban, que está siendo apedreado y él sube del cielo y ve el cielo abierto. Aleluya. Y dice: Padre, no les tomes en cuenta este último pecado. Obediencia práctica por el Espíritu. En obediencia práctica vemos a Felipe que le dice al Espíritu: vaya a la calle que conduce por el desierto. En obediencia práctica Felipe se va y se encuentra el carruaje del eunuco que viene de adorar en Jerusalén. Hay tanta gente que va a adorar y no sabe lo que adora. Viven en obediencia teórica nada más, porque le dijeron que había que adorar, pero no sabe lo que adora. Este eunuco venía de adorar en Jerusalén y no sabía ni quién era Jesús. Hay gente que va a la iglesia a adorar y no sabe quién es el Espíritu Santo. Ay, Padre eterno. Le pasa lo que pasó allá en el libro de Hechos, cuando estaba el apóstol Pablo en Éfeso. Ustedes fueron bautizados, sí, ¿en cuánto bautismo? El bautismo de Juan. Y recibieron el Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Hay gente dentro de las iglesias ahora que nunca han sido bautizados por el Espíritu Santo, entonces no saben qué es el Espíritu Santo. Y es la persona que usted tiene que conocer ahora más que nunca. Usted tiene que conocer al Espíritu Santo ahora, en este tiempo. No puede esperar más. Aleluya. Porque dice la palabra que Él es el Espíritu que levantó a los muertos a Cristo Jesús. Es el mismo Espíritu, Steven. Es el que lo levantará a usted el día de la... Ay, Padre eterno, el día del arrebatamiento. Y si no lo conozco, no oiré la trompeta.
profeta. Y si no lo conozco, no, Dios mío, sube acá mi siervo. Bendito tu nombre. Obediencia teórica y obediencia práctica. La obediencia teórica no es que es mala, es buena. Y posiblemente mucha gente viviendo esa obediencia se va a salvar. Amén. Creo que sí se van a salvar como obedientes. Pero no vamos a poder ver la gloria de Dios. Yo fui llamado para ver la gloria de Dios. Yo fui llamado para ver esa manifestación poderosa de la presencia de Dios. Si bien es cierto, para que se le manifieste a usted el Espíritu Santo, primero tiene que haber aprendido a vivir en obediencia teórica. Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él enviará al Consolador. Amén. Y después más adelante dice, el que ama, guarda mis mandamientos. Y yo vendré y me manifestaré a Él. Caminar en obediencia a la palabra de Dios es el primer requisito para recibir al Espíritu Santo. Amén. Pero una vez que usted ya, ¿cuántos caminan en obediencia a la palabra de Dios? Amén. Una vez que usted camina en esa obediencia, empieza el Espíritu Santo a manifestarse. ¿Por qué conté esto ahora del asunto que Francia dijo que orar? Hay que orar por Francia, perdón, ahora al final. Hay que orar por ella. Porque qué lindo cuando vemos que el Espíritu Santo empieza a revelarle a los niños. Porque Francia es una niña. Amén. Es una niña y ha aprendido a oír al Espíritu Santo. Tanto que no tiene temor de decir lo que el Espíritu Santo le dice que diga. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta niña, Francia, está caminando, empezando a caminar en obediencia práctica. Amén. Por eso que esta mujer tiene tantas luchas. Ajá. Porque Satanás, el diablo, sabe lo que Dios tiene con él. El diablo lo sabe. El diablo sabe lo que Dios tiene con usted. Y conmigo, y con Marvin, y con Olivier, y con Marcela, y con Steven, y con María, con Mayran, con Delio, con Damaris, con Esmeralda, con Joana, con Julie, con Cinia, con Jessica, con Anita, con Patricia, con Germán. ¿Se me quedó alguno? Y ahí se ven políticos. Avi y Mateo. Amén. Lo que Dios tiene cosas grandes y poderosas. Gloria a Dios. Ya me quedé un mensaje en este lado. Gloria a Dios. Sí. Gracias, Padre. El Espíritu Santo está hablando bastante estos días. Ha estado trabajando con nosotros. Ha estado guiándonos a la verdad. Ese Espíritu Santo es el que nos va a llevar, nos enseña a caminar y esa obediencia práctica. Porque ya aquí, usted sabe las cosas que no le agradan a Dios. Usted lo sabe. Ya usted es responsable de no hacer lo que no le agrada a Dios. Tenemos que seguir adelante hacia la perfección. Me gusta, yo lo repetí muchas veces, me gusta lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 6. Vamos adelante a la perfección, no echando el fundamento de obras muertas, ni de bautismo, ni de arrepentimiento. Y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Ahora de repente usted me va a oír predicando un mensaje de arrepentimiento. Amén. Porque habrá un momento exacto y puede que llegue un día dentro de no muchos días vamos a tener un montón de gente aquí con hambre y sed de Dios. Pero hay que enseñarle el mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos, dijo Juan el Bautista.
Arrepentidos para que vengan del Señor tiempo de refrigerio. Dice el apóstol Pablo. Entonces, la iglesia del Espíritu tiene que seguir creciendo. Amén. Según de Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Este pasaje es un pasaje comprometedor, muy comprometedor. Es un pasaje que, si queremos ver el resultado del texto, tenemos que obedecer. Dice la palabra 2 Corintios capítulo 10 verso 4. Oiga lo que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Diga, no son carnales. Las armas de nuestra milicia, las armas de la iglesia no son carnales. No son carnales. Bendito Dios. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Poderosas en quién? En Dios. Cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios, las armas son poderosas. Pero tengo que vivir en Dios. Puede que el salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es en obediencia a Dios que nuestras armas se convierten en poderosas. Poderosas en Dios. Sigo leyendo. ¿Para qué son poderosas? Para la destrucción de fortalezas. Usted tiene autoridad de parte del cielo en el nombre de Jesús, por la presencia del Espíritu Santo, para destruir las fortalezas. ¿Cuántos tienen fortalezas contrarias? Levánteme la mano, todos. Todos en la mañana yo derribo toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de mi Señor. Amén. La primera fortaleza que usted tiene, que es contraria al conocimiento de Dios, ¿quién es? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Es su carne vieja la que quiere intervenir, estorbar, para que usted no conozca a Dios, para que usted sea un religioso, evangélico y amargado. ¿Ven? Pero resulta que tú tienes que empezar a derribar esa fortaleza, mi carne, mi voluntad, mi deseo. Por eso dije que para poder caminar en obediencia práctica, tengo que morirme, Anita. Morirme a mi voluntad, a mi deseo. Mi deseo es dormir hasta las 8 de la mañana. Amén. Mi deseo es estar tranquilo en el sillón, porque hoy es domingo, quiero descansar, me lo merezco. Ese es su deseo. Su deseo es vivir una vida ociosa. Amén. Pero en el tiempo que estamos viviendo, no hay tiempo. No hay tiempo para estar ociosos. Amén. No hay tiempo para estar debajo, hay tiempo hay que buscar la presencia de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia sobre la tierra. Amén. Tenemos que despertarnos. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Poderosa es Dios, bendito Dios, para la destrucción de fortalezas. Oiga, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que le llegue a usted, váyale a la obediencia a Cristo. Y ahora más tarde vamos a ver cómo fue la obediencia de Cristo.
La obediencia a Cristo fue algo terrible. Fue algo fuerte. Amén. Y él dice, Filipenses, haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. El texto empieza diciendo, haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Diga, haya pues en mi vida ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde nos hemos humillado nosotros? Pues déjeme decirle que de aquí en adelante vamos a tener que humillarnos. Vas a ser humillada, Anita. Espere. Cada uno que está en este lugar, espere, va a haber humillación para usted. Amén. Porque necesitamos morirnos, Gerardo. Morirnos. Todo el tiempo queremos defendernos. Hasta delante de Dios. Cuando usted no levantó a orar, usted, Padre, usted sabe, si yo estaba muy cansado. Usted se defiende delante de Dios. Yo me defiendo delante de Dios. Siempre tenemos una excusa para defendernos. Y Dios dice, ajá. Pero debe decir que ese ajá de Dios se terminó. Dios va a permitir humillación porque necesita Él, Germán, manifestar la gloria de Dios en usted. Va a ser humillado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe andar como el ángulo. Todo el mundo quiere caminar en la iglesia, pero hay gente que quiere caminar nada más en obediencia teórica. Porque en obediencia teórica usted no tiene problema de nada. No, va bien. Y seguro si salva. Pero una iglesia llamada a manifestar la gloria de Dios es una iglesia que tiene que vivir en obediencia práctica, direccionada por el Espíritu Santo. Y a su nombre. Y a su gloria. ¿Sigo leyendo ahí mismo? Gloria a Dios, para la página, no estaba. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Obediencia perfecta. Encontramos al apóstol Pedro, un hombre obediente, perfectamente obediente. Dice la palabra en el libro de Hechos que sintió hambre. Y mientras se preparaba algo de comer, subió a la azotea, arriba de la casa. Y estando en la azotea, se le presentó un lienzo donde había todo tipo de animal inmundo, todo tipo de cuadrúpedos. Y le dice Dios, mata y come. Este hombre contesta con obediencia teórica: no puedo comer porque nunca he comido nada inmundo. Ajá. Si usted va al libro de Levíticos, todos los animales que representaron a este hombre, a Pedro, era que en Levítico decía, de tal no comerás porque es abominación. Amén. Pedro dice, no puedo comer de eso. Obediencia y obediencia. Bajo el lienzo, mata y come, que no puedo comer.
Tercera vez más te come que no puedo comer. Y termina diciéndole a Jesucristo: no llames inmundo a todo lo que yo he creado. Amén. De pronto, 3 hombres lo llaman para que vaya a la casa de Cornelio, un gentil, un hombre que también vivía en obediencia teórica. Dice que era un hombre lindo, papá, un hombre que era temeroso de Dios, que hacía limosnas y hacía bien al pueblo, un hombre que vivía en obediencia teórica. Pero Dios llama a Pedro y lo envía para que este hombre se traslade de la obediencia teórica a una obediencia práctica. Obediencia al Espíritu Santo. Y Cornelio envía a 3 hombres que busquen a Pedro a la casa. Y entonces Pedro entendió por qué era que Dios, el Espíritu Santo, le mandaba esa visión. Porque tenía que ir a la casa de un gentil. Ustedes saben, conoce la Biblia y sabe la historia que llegó Pedro y mientras predicaba, hablaba, descendió el Espíritu Santo y fueron bautizados por el Espíritu. Amén. Ahí mismo en Hechos encontramos la situación que le espera a Pedro cuando llega a Jerusalén otra vez. Porque los religiosos de obediencia teórica le venían reclamando: ¿por qué fuiste a la casa de un gentil? Y él empieza a contar, a decirles: ustedes saben cuánto abominable es para un judío entrar a una casa de un gentil, pero me sucedió eso y eso y eso. Amén. Y entonces se dieron cuenta que también sobre los gentiles era derramado el Espíritu Santo. No sé si en algún momento le va a tocar a alguno de ustedes ir a dar un mensaje a un templo católico, a un templo lleno de idolatría, lleno de demonios. Ajá. No sé. De repente el Espíritu Santo te dijo: voy a predicar a la capilla de San Ramón. Ay, Padre eterno, pero ¿cómo vuelvo a predicar ahí? Amén. ¿Cómo hago? Obediencia teórica está lleno de demonios eso. Obediencia práctica, el Espíritu Santo los puede liberar todos. Amén. Una vez contaba una historia a un indito allá del lado de la frontera. Ese día que había misa no llegó el sacerdote. Él era cristiano y él es cristiano. Y usted fue el que fue a Cogorí. Fue un indito. No recuerdo cómo llamaba. Entonces resulta que el sacristán, o lo que se llame, le voy y le pidió que por favor fuera a predicar ahí. Contaba el indito y dije: él en su hablado, porque hablaba bonito, hablaba muy aburrido. Hablaba muy. Yo fui y prediqué un mensaje de idolatría. Del templo de la calle. Y se convirtieron a algunos. Porque no tiene problema. En la obediencia teórica usted tiene un montón de problemas para hacer las cosas. Pero en la obediencia práctica, el Espíritu hace las cosas por usted. Y a su nombre. Y a su gloria. El apóstol Pablo, estando en Atenas, estaba esperando que llegaran. No me acuerdo de Timoteo y Bernabé. Esperando a Atenas. Y él se enardecía en el corazón ver ese país, esa nación entregada a la idolatría. Y todos los días iba a escuchar lo que decían. Oiga, Pablo oyendo a un predicador predicándole a Dios a Atenas. Pablo yendo a un predicador hablándole de Ares, de Júpiter, de Mercurio. ¿Cómo lo podía sentir? Posiblemente algún día usted va a tener que esperar una oportunidad, te va a tener que dar un mensaje de la Virgen María para levantarle y decirles: arrepientan, Cristo los ama. ¿Ven? Está Pablo ahí, su corazón enardecía, dice la palabra, que un día él predicaba en una plaza afuera
los areopagistas. ¿Usted sabe qué era el areópago? El areópago era una colina alta donde había un lugar donde se reunían los dirigentes del pueblo a solucionar problemas de la ciudad. Pero se llamaba, era la colina de Ares. ¿Quién era Ares? Mitología griega. Ares era el dios de la guerra, de la violencia. Ahí estaba Pablo esperando una oportunidad para predicar en el templo de Ares, en el templo de la violencia, en el templo de la guerra. Y después de muchos días, los areopagistas dijeron: queremos que nos hable de eso que usted habla. Y entró al areópago y empezó a ver para todos lados. La diosa Diana, Atenea, Hermes, Mercurio, Ares, Poseidón, todos los dioses ahí ciegos. Pero había un campo que decía: al Dios no conocido. Qué lindo. Qué lindo es la obediencia práctica. Él vio todos los dioses demoníacos que había, pero había un lugar para el Dios eterno. Y le dice: es cierto que veo que ustedes son muy religiosos y que tienen un altar para cada Dios. Y he visto ese altar que dice al Dios no conocido. Ese Dios es el que yo le vengo a predicar. De ese Dios es el que voy a hablar. Obediencia práctica. Amén. Y hubo el mensaje y muchos se convirtieron, pero también tú te estás viviendo. Ahí cuando yo el mensaje, aparte no espere que todo el mundo le aplauda, posiblemente ya tenga que viviendo. Amén. Y a su nombre. Y a su gloria. Tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas, con la autoridad de derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Toda esta autoridad podemos usarla cuando nuestra obediencia sea. Por eso que el Espíritu Santo no puede hacer tanta locura aquí. A ver si le aprendemos. Oiga, ya nos acostumbramos a pararnos en zapatos. Ahora pregúntele: ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque esto no es todo, ahí sigue. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué más quiere Espíritu Santo? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. La obediencia perfecta es obediencia hasta la muerte. Amén. Y la muerte física, caminar en obediencia hasta la muerte física no sería el problema si muriéramos rápido. Amén. Porque Jesús no hace zapatos, no tiene calzado. Cuando uno va a llegar allá, lo va a ver uno. Gloria. Por ese curso que me va a mostrar los baterías. Amén. Y para mí eso es el Cristo, porque Él está aquí, en su presencia. Amén. Entonces, la obediencia perfecta es obediencia hasta la muerte y produce muerte. Esa obediencia, para empezar a caminar así, en obediencia al Espíritu Santo, tenemos que ir muriendo. Principalmente a ese problema que tenemos. Cuando dice el Espíritu Santo a alguien, mira usted: seré yo, será mi alma, será mi carne, ¿qué será? Aprender a obedecer. Y muchas veces lo he dicho: yo prefiero cometer errores tratando de obedecer al Espíritu Santo que no hacer nada. Amén. Porque hay gente que, oiga, hay gente que en un tiempo fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas.
Y de repente no volvieron a hablar en lenguas. Por vergüenza, por miedo. ¿Por qué? Si es un regalo de parte de Dios, es un regalo de parte del Espíritu Santo, hablar en lenguas, profetizar, tener palabra de ciencia, tener discernimiento de Espíritu, son dones del Espíritu Santo, no son suyos, úselos, porque si usted no lo usa, si usted no usa el regalo de usted, él se lo da a otro. Gloria a Dios. Si a mí me regalan una camisa y no me la pongo, anda para allá y para acá, en los sillones dando vueltas, ¿termina dónde? ¿Dónde? En la basura o en otra persona. Cuando Dios nos ha dado el don, el que nos ha dado, usémoslo. Usémoslo. Porque si no, se lo va a dar a otro que sí lo use. Me acuerdo de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, y a otro le dio 1, por ahí. El que tenía uno, no lo escondió. Lo invalidó. Era muy poquillo. Eso fue lo que dijo. Es muy poquito, mejor lo guardo para volvérselo. No. Un talento, 2 talentos, 5 talentos, lo que Dios me dé, tengo que usarlo. El don, el que Dios te dé, úselo. No lo esconda. Pero lo ocupamos aquí. Ocupamos don de discernimiento de espíritus aquí. Ocupamos el don de ciencia aquí, el don de sabiduría, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía. Pero estamos, gloria a Dios. Y en la iglesia ahora está ocupando. Gloria a Dios. Entonces, la obediencia perfecta producirá muerte. Gloria a Dios. Te obliga a despojarse. Hay gente que está apenas sintiendo ganas. ¿Para qué? ¿Cuánto está esperando sentir ganas para hacer algo? Voy a esperar que yo sienta ganas. No espere. Oye, gente que están esperando sentir ganas para sentar a Cristo en el corazón. No, es que no es de sentir ganas. Es un asunto de obediencia. Voy a aceptarlo porque no lo acepto. Si yo no nazco de nuevo, dice la Biblia que no voy a ver el reino de Dios y mucho menos entrar. Necesito nacer de nuevo porque yo no quiero ir al infierno. Amén. Sentir ganas. Es un asunto de decisión. Es un asunto de decisión. Caminar delante de la presencia. Es un asunto de decisión. ¿A dónde quiero ir? ¿Quiero ir al cielo o quiero ir al infierno? Es la decisión que usted tiene que tomar hoy mientras tenga uso de razón. ¿Quiero los dos en un hospital y otro de vida con la boca abierta y con una manguera adentro? No pueden decidir para ir al baño. Están ahí. Pero usted y yo, que Dios nos ha dado la oportunidad de tomar la decisión, vamos a tomar la decisión para caminar en obediencia perfecta delante de Dios, para que Dios se glorifique. Amén. Bueno, la obediencia te obliga a despojarse. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 5. ¿Cuál es Hebreos 5? La obediencia teórica se llama religión. ¿No? Religión, te va bien a la iglesia, no espera nada más. Si acaso ora por el pinto, si acaso. ¿Okay? No busca la presencia de Dios, porque cuando usted busca la presencia de Dios, usted empieza a tener más problemas en usted mismo, en lo humano, natural. Porque usted quiere agradar más a Dios, buscar más de Él. Hebreos 5 en el verso 7 dice la palabra: y Cristo en los días de su
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Oído por qué? A causa de su temor. ¿Ven? Verso 8. Y aunque era hijo, diga, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Me puede entender esto? El mismo Jesucristo tuvo que padecer y en ese padecimiento aprendió obediencia. Amén. Nosotros, como iglesia, en algún momento va a ser necesario padecer y aprender obediencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que Esmeralda tenga los oídos abiertos y sensibles al Espíritu Santo y obediente para que diga, vaya, póngale las manos a aquel fulano. Y es un nombre, pero no. Y Esmeralda va a tener que salir a la hora que el Espíritu Santo le dijo. Y es que está lloviendo. Vaya, mata y come. Es que muy de madrugada, mata y come. Oye, ¿verdad? Es que estoy muy cansado, mata y come. Eso se llama obediencia práctica. Porque a esa hora que el Espíritu Santo le dice esperando a eso, a esa hora es que el Espíritu Santo ya estaba esperándola ahí. Nosotros quieren caminar en obediencia práctica. Queremos ser efectivos en la obra de Dios. Aprendamos a caminar en obediencia práctica al Espíritu Santo. Amén. Qué lindo el Señor. Y a su nombre. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfecto. Explíquenme ustedes cómo es eso. Que Jesús le tuvo que haber sido perfeccionado. Ahí se la palabra. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos que le obedecen. Él padeció, sufrió, y ese sufrimiento lo llevó a la perfección. ¿Para qué? Para que fuese el autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Si usted quiere ver quién era Melquisedec, la tradición dice que era el príncipe de paz, rey de justicia. Eso que dice Melquisedec. ¿Y quién es el príncipe de paz? ¿Y el rey de justicia? Pero en su carne tuvo que aprender obediencia y ser perfeccionado. Amén. En la parte humana. Si Jesucristo, sin pecado, tuvo que ser perfeccionado ahora nosotros. Para poder ser útil en la mano de Dios, debemos ser perfeccionados. En la obediencia teórica ya usted sabe lo que usted tiene que dejar. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene que dejar en obediencia teórica. ¿Para qué? Para entrar en la obediencia práctica, la guianza del Espíritu Santo. Porque ya el Espíritu Santo va a empezar a moverlo. Jesús le dijo al apóstol Pedro: vendrá el momento en que otro te ciñe tu gobierno. Estamos llegando al momento en que nos va a ceñir otro ya. Ya Esmeralda no se manda, Gemma no se manda, Joana no se manda, Avi no se manda, Anita no se manda, Jessica no se manda, Cindy no se manda, David no se manda, ninguno se manda. Nos vamos a mover así, para ir para acá, en la obra de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Para eso estamos aquí, para eso nacimos, ¿no? Y el que nos hizo, para eso nos hizo y es Dios. Amén. Te obliga a despojarte.
Jesús padeció por obediencia y se convirtió en el autor de salvación a los que le obedecen. Gloria a Dios. La obediencia nos permite conocer la voluntad de Dios. Romanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Para que comprobéis, cuando yo me rindo a los pies de Jesús, me rindo a la voluntad de Dios, voy a comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta. Usted puede vivir en su voluntad carnal, vive endemoniado. Amén. Puede vivir en su voluntad permisiva. Dios, hoy es domingo, papá. Usted sabe que yo nunca le falta, yo siempre soy tan fiel. Voy a estar raja, estoy con usted. Yo soy tan fiel. Pero vino la suegra, yo quiero estar con la suegra. Mentiroso, madre. Entonces dale permiso para pasar con la suegra. Y la suegra llega a las 7 de la mañana y está orando faltando 10 para las 7. Ya usted le ha tomado la decisión, ¿para qué le pregunta a Dios? A ti no puedo muchas veces, ¿verdad que sí? Ya hemos tomado la decisión y no, Señor, será tu voluntad. Esa es voluntad permisiva, que Dios no nos mata porque nos ama. Un montón. Pero la voluntad perfecta es que usted sabe ya que es domingo y que tengo que ir a adorar a Dios, a alabar a Dios, a honrar la presencia de Dios, que es viernes tengo que honrar a Dios, que es viernes tengo que honrar a Dios, que es lunes tengo que orar, que es martes tengo que orar. Te pasa en una voluntad perfecta, sin excusa. Amén. Eso es voluntad perfecta. Para que comprobéis. Entonces, cuando yo presento mi vida como un sacrificio delante de Dios, ya yo me morí. Así es. Un sacrificio de muerte voluntaria. Yo decidí morirme para agradar a Dios. ¿Cuántos han decidido morirse para agradar a Dios? Levante la mano. Si aquí adelante se va a morir. No se asuste si alguno va a llegar aquí oliendo feo. Porque se está pudriendo. Amén. Se está pudriendo ya. Y Dios ya nos dio un perfume para los que estamos muertos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mejor, la mejor adoración a Dios es la obediencia a Él. Obediencia perfecta. Y vamos el Espíritu Santo va a guiar inquietando como algo. ¿Por qué? Porque Él nos necesita. ¿Cuántos creen ustedes que Dios lo necesita? Claro. Claro. Dice la Biblia que la iglesia se va a encargar de dar a conocer, oiga, las inescrutables riquezas de Cristo a todos los principados en los lugares celestes. Oiga, la iglesia va a predicar en el cielo y a su nombre. Aleluya. Y aquí en la tierra, ¿a quién nos toca predicar? A nosotros, la iglesia. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Nos permite conocer la voluntad. Porque la mejor adoración es la obediencia. Eso lo encuentro en 1 Samuel. Resulta que en obediencia perfecta, el rey Saúl, siendo demasiado obediente teóricamente, se guardó las vacas, animales gordos, lo más bonito, lo trajo para Jerusalén. Y con gran orgullo dice Samuel, y trae al rey Agab para que vea. Obediencia teórica. Es que el pueblo guardó lo mejor de los animales para presentarlo como sacrificio a Jehová. Obediencia teórica. Y Samuel dice, se complace tanto Jehová en los sacrificios y holocaustos como que se obedezca a su palabra. El obedecer es mejor que la grosura de los carneros. El prestar atención mejor que los sacrificios. Amén.
No, tenía razón. Usted sabe, unas ovejotas bien gordotas, bien bonitas, para presentar a Dios. Y decían, y llevamos de esta, es que el ser humano es sinvergüenza por todo lado. Si llevamos de esta, no tengo que bajar de ganado mío. Hay gente que está esperando depender de la oración de Jessica. No, de la oración de Jessica, no depende de la oración mía. Esa es la oveja mía, ese es el sacrificio mío. No puedo depender de eso. Yo tengo que presentarme libre delante del yo. Amén. Y usted no puede decir como Gerardo oró por la iglesia y todos estamos bien. No, cada uno es responsable de presentar el sacrificio delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya voy terminando. Lo mejor, adoración a la obediencia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a haber hecho 16 un momentito para terminar ahí. En Hechos 16, y el verso 6. Ya usted, si usted quiere ver cómo se movía la iglesia en obediencia práctica, o sea, obediencia a la dirección del Espíritu Santo, usted lee todo el libro de Hechos. Tiene que leer casi todo el libro de Hechos para ver cómo direccionar al Espíritu Santo a la iglesia. Porque ahí vamos. A vivir como vivió una iglesia direccionada por el Espíritu Santo. Ahí vamos nosotros. Eso es lo que yo amé. Una iglesia direccionada del Espíritu Santo. Vean lo que sucede hoy, dice el hermano. Un pedazo de Dios se apagó eso. ¿Usted qué pensó que fue? Si le apagó el botón del Bluetooth, nadie estaba metido ahí. ¿Ah? ¿Quién quería que se apagara? No, Dios. Eso es lindo. Cuando usted ve, usted sigue adorando a Dios, no se enrede. Nosotros no dependemos de un instrumento, de una música, dependemos de la presencia del Espíritu Santo. Y como le dije el viernes, a mí me gustan, deja de estar vagabundeando con esa cosa vieja, adóreme. Así que vamos a ir adorando a capela. Amén. Los días de oración, de culto de oración. Dice la palabra en 16:6 de Hechos: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imaginen cómo se revolcaba la obediencia teórica, pero la Biblia dice predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, el que quiere pero bautizado será salvo. Pablo se acordaba de toda esa palabra que está en el libro de Marcos, que Jesús había dicho. Y dice que el Espíritu Santo no predique ahí, en Asia. Se les prohibió por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. A usted viene y le dicen, se está muriendo pero Pancho ahí, de cáncer, y usted sale en carrera a poner las manos y preguntarle a Dios. ¿Ven? Porque la Biblia dice que sobre el enfermo pondrán sus manos y sanarán. Amén. Yo quiero eso y pongo la mano a los enfermos. Pero vamos a tener que aprender a obedecer al Espíritu Santo. Pero Pancho, si el Espíritu Santo no me dice que vaya, mejor no voy. Porque lo primero, si el Espíritu Santo no va, ¿a qué voy yo? Haberle hecho una desgracia. ¿Ah? Uno es tan tonto que alguien está como enfermo, hecho leña. ¿Cómo está? Yo todo el hospital en Chile. Llegué yo y le pregunto a un enfermo: ¿cómo está, señor? ¿Mal? Si estoy aquí, estoy mal. Y le digo: ¿por qué estoy tan seguro? Porque yo soy médico. Y como médico sé que no estoy bien.
Digo, ya entendí. Y le digo, ¿cristiano? Toda la vida. Digo, bueno, entonces tengo mucho hablar con usted. No, tranquilo. Yo sé que Dios tiene control de las cosas y que yo sé que como médico lo que me está pasando no puedo hacer nada, pero la voluntad de Dios. ¿Amén? Pero yo soy médico. ¿Sí, mal? ¿Quién puede estar en el hospital? Está loco. Gloria a Dios. Dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un hombre macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, oiga, no pudo predicar en Asia, no pudo predicar en Misia, en Bitinia, pero se fue a Macedonia. Cuando vio la visión enseguida procuramos, enseguida, oye, iglesia, enseguida. Cuando Dios le preste la visión, porque vamos a empezar a ver visiones, vamos a empezar a tener sueños, vamos a empezar, que hizo Francia, me gustó. Vamos a empezar a tener dirección del Espíritu Santo y enseguida decir. Usted no va a decir, Dios, espere mañana cuando amanezca hoy, no, enseguida. Así que prepare porque es enseguida. Y quiero que quiere Dios probar en nosotros. ¿Ah? Obediencia y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Y cuando vio la visión enseguida procuramos partir a por Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciesen el Evangelio. Gloria a Dios. En el capítulo 17, verso 16. Estoy hablando de hombres y mujeres que caminaban, de la iglesia primitiva caminando en obediencia práctica. En el verso 16, de 17 y 16. Mientras Pablo entraba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada en idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos la caminaba, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas. Direccionado por el Espíritu Santo, conmueve hasta los más sabios en todo el lugar. Cuando usted habla direccionado por el Espíritu Santo bajo la voluntad práctica de Dios, la gente se asombra. A Esteban lo pedían. Llegaron todos los discípulos, apóstoles, murieron. Solo Juan se quedó en la isla de Pablo. ¿Por qué? Porque hablaban con denuedo y por el Espíritu Santo. Y el verso 22, gloria a Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Gloria a Dios. Yo hubiera estado y ustedes están endemoniados. Y me han echado fuera de nadie, ¿no? Son muy religiosos. Porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es acribillarnos. La iglesia tiene que prepararse para llevar un mensaje del Espíritu a la gente que cree que adora a Dios, pero no lo conoce. Por lo que tenemos que aprender a caminar en esa obediencia perfecta delante de Dios. Que el tiempo no sea de nosotros, el tiempo es del Señor. Que la palabra que tengamos que usar sea una palabra direccionada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Vamos a poner aquí, vamos a orar a Dios. Mira,
Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios por Francia, para que Dios la siga usando, porque ya lo que Dios empezó, lo empezó. Y yo sé que cosas grandes vienen para la iglesia. Amén. Si empezamos a dejarnos direccionar y ver por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios, por la oportunidad que tú nos has dado para estar en este lugar, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú mismo guiándonos, leccionándonos, Señor, para poder conocer cada día más y más y más, Padre. En esta noche, Señor, bendigo, Señor, la vida de mi hermana Francia, Padre Santo. Todo problema de salud, todo que se haya levantado en contra de ella, Padre, en el nombre de Jesús le ordenamos que tiene que desatarse, Padre, porque escrito está en tu palabra, Señor. Oh Dios mío, que tú, Dios eterno, Padre, pagaste un precio de cada uno de nosotros, Señor, que tú llevaste nuestra dolencia y nuestra enfermedad, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, desatamos sanidad total sobre el cuerpo de Francia para la gloria tuya, Padre. Cualquier ataque del enemigo, Dios mío, en el nombre de Jesús lo declaramos infructuoso por el poder de la palabra, Dios, porque escrito está en tu palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Y bendigo el hogar de mi hermana Francia, bendigo sus niñas, Padre, bendigo su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este día, por esta tarde, Padre Santo, que nos has permitido, Padre, estar delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.